Ahora sí, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Hebreos 5, del 7 al 10, y después vamos a leer Hebreos 4, del 15 y 16. Y dice así, Hebreos 5, 7 al 10. Hebreos 5, 7 al 10. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hasta acá la palabra del Señor. Y haciendo un poco de historia, nosotros sabemos que Jesucristo vino a destruir las obras del diablo, que su plan era destruir a la raza humana, porque Dios, el Padre, en su momento estuvo orgulloso de su creación del hombre y la mujer, pero ya vino el tentador, vino el diablo y pervirtió la creación de Dios, haciéndolo pecar en el huerto del Edén y quedar así desterrados de la gloria de Dios. Porque la palabra nos enseña que la paga del pecado es la muerte, y no solamente la muerte física, sino la muerte espiritual. Vivir una eternidad fuera de Dios, vivir una eternidad sin la presencia de Dios. Porque tanto usted, yo y todos los seres de la tierra tenemos una vida espiritual que es eterna. Tenemos una vida espiritual, un alma que va a tener dos lugares donde pasar su eternidad. Una es en la presencia de Dios y la otra es fuera de la presencia de Dios y es el infierno. Al final de cuentas va a terminar siendo el infierno. Y esto no es para tener miedo, sino que esto está aquí en la Biblia. Y justamente para eso vino Jesucristo, para destruir las obras del maligno en la tierra. ¿Y cómo la destruyó? Muriendo en la cruz del Calvario, haciéndose hombre, viviendo lo que nosotros vivimos: el frío, la ansiedad, el dolor, las luchas, la prueba, la falta de alimento, los dolores. Él sufrió todas las cosas, pero dice la palabra que fue sin pecado. Y así fue a la cruz del Calvario a pagar la culpa que nosotros teníamos, porque antiguamente el sumo sacerdote ofrecía una vez al año sacrificio para perdón de pecados suyos y del pueblo. Y para esto se ofrecía un animalito, un cordero sin mancha, un cordero perfecto. Y esto se ofrecía en sacrificio, en holocausto. Pero este sacrificio era incompleto porque se tenía que repetir todos los años. Pero venido Jesús, Él siendo el Cordero de Dios, vino a morir en la cruz del Calvario para romper la maldición que había sobre el género humano. Esa maldición de estar apartados de nuestro Dios. Y al morir en la cruz del Calvario, Él dijo dos palabras antes de morir. Dijo: consumado es. Y esas dos palabras significaban que había pagado el precio en su totalidad, que había pagado la deuda que nosotros teníamos
con Dios por ser pecadores, por haber vivido una vida lejos de Dios, por haber vivido de la mejor manera que a nosotros nos parecía, lejos de la voluntad de Dios. Y el Señor dijo, consumado es, y entregó su espíritu, y murió. Y la palabra nos enseña que al tercer día resucitó. Y hoy es lo que festeja el mundo, la resurrección de Cristo, y nosotros también la recordamos. Nosotros recordamos este hecho tremendo que es que nuestro Señor ha resucitado y que luego se presentó a sus discípulos y subió a los cielos y ahora está sentado a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros. Por eso nosotros debemos entender y comprender que este Jesucristo es hecho sumo sacerdote, ese sacerdote que ofreció el sacrificio por tu vida, por mi vida y por la vida de todos aquellos que se acercan a Dios a través de Jesús, reconociendo que Él es el único camino para llegar al Padre. Y Él mismo lo decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Y esto tenemos que entender, que Dios ha tenido piedad y Dios ha tenido misericordia de nosotros porque nos hizo creer en el nombre de su Hijo. El mismo Jesús dijo, nadie puede venir a mí si no le es dado del Padre. Usted es un escogido, una escogida de Dios, es un amado de Dios que le ha permitido crecer en fe y que le ha permitido conocer el nombre de su Hijo Jesucristo, para así tener una vida eterna, para así tener todo el poder y toda la autoridad para poder vencer todas las situaciones que le pasan en su vida, porque en Jesús de Nazaret somos más que vencedores, en el nombre de Cristo Jesús somos más que vencedores. Por eso, mi hermano, mi hermana, hoy tenemos que entender y comprender que no es únicamente como el mundo lo celebra la resurrección y los vemos tomando, los vemos bailando, lo vemos todo, sino que es algo muchísimo más profundo. Es que el Señor venció a la muerte, que el Señor venció el poder de las tinieblas, que el Señor resucitó, y así como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar cuando Él venga a buscar a su iglesia. Porque este mismo Jesucristo, así como subió a los cielos, va a venir a buscar a la iglesia, va a venir a buscarte a vos, va a venir a buscarme a mí y a todos sus hijos. Pero hay una condición, la iglesia tiene que ser santa, la iglesia tiene que ser pura. Dice la palabra que sus vestidos no tienen que tener mancha ni arruga. Y ser santo no es andar con una corbata y la Biblia debajo del brazo, sino que ser santo es ser apartado para Dios. Es a cada momento decidir si yo hago la voluntad de Dios o no hago la voluntad de Dios. Si yo me amoldo a lo que Dios me pide o no me amoldo a lo que Dios me pide. A cada momento nosotros tomamos esa decisión. El Señor Jesús dijo que tenemos delante de nosotros dos caminos, el camino angosto y el camino ancho. Y en cada momento de tu vida estás decidiendo qué camino vas a tomar, si vas por el camino angosto o si vas por el camino ancho. Y fíjate, Jesús nunca dijo que no ibas a tener problemas, Jesús nunca dijo que no ibas a tener necesidad. De caso, Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo vencí al mundo. Y con esa palabra te está diciendo que Él venció todo aquello que a vos te puede pasar a lo largo de tu vida. Lo único que vos tenés que hacer es confiar y buscar la presencia de Dios, seguir creciendo en el Espíritu Santo de Dios, ese Espíritu que vos recibiste cuando creíste en el Señor, ese Espíritu que te hace alabarle, ese Espíritu que te hace adorarle, ese Espíritu que te estremece cuando vos sentís la presencia del Señor, ese Espíritu que te apoya, ese Espíritu que te sostiene en los momentos de lucha, en los momentos de dolor, en los momentos más amargos de tu vida, cuando vos sentís que no podés más, que no podés dar un paso más, es el Espíritu Santo el que te dice un paso más, y así pasás viviendo día por día, buscando la presencia del Señor.
Y ese Espíritu Santo, como les dije, es el que resucitó al Señor Jesucristo y también es el que nosotros tenemos. Y Dios, nuestro Señor Jesucristo, dijo que el Padre no daría su Espíritu por medida. Eso significa que siempre hay más. No nos tenemos que conformar con lo que nosotros tenemos. No nos tenemos que conformar a lo que nosotros hemos llegado. Y no estoy hablando de lo económico, porque todo lo económico se va a quedar acá. Cuando nos muramos va a quedar acá. Nosotros cantábamos recién que queríamos estar en su presencia, y eso significa cuando nosotros partimos de este mundo y queremos estar siempre en su presencia. Por eso, mi hermano, mi hermana, tenemos que tener un cambio de actitud. Tenemos que tener un cambio de pensamiento, no fijarnos únicamente en lo material, sino que tenemos que buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás te vendrá por añadidura. Porque nunca sabemos cuándo vamos a ser llamados delante de la presencia del Señor. No sabemos. En un segundo pasamos al otro plano. Y si no tenemos un arrepentimiento verdadero, nos va a ir mal. Porque Jesús vino a destruir las obras del diablo, pero nosotros tenemos que entender que tenemos que tratar de santificar nuestra vida. Y santificar nuestra vida no es únicamente agarrar y ser santo el día de la iglesia, sino a cada momento. Y el Espíritu Santo nos hace sentir cuando nos equivocamos. El Espíritu Santo nos redarguye y sentimos un vacío, nos arrepentimos de algo que hemos hecho porque lo hemos hecho mal. Esa es la voz del Espíritu que te hace entender. Y es ahí cuando nosotros nos tenemos que arrepentir y decirle al Señor: sí, Señor, me equivoqué, actué apresuradamente, no te consulté, hice lo que yo creía, pero no te consulté. Y es ahí en donde nosotros tenemos que aprender a tener esa comunión con el Espíritu Santo. De esa manera nosotros vamos a ir creciendo en gracia, vamos a ir creciendo en el conocimiento de Dios, porque de esa manera el Espíritu nos va a revelar cuál es su voluntad. Y nosotros debemos saber esa voluntad. Es la única forma en que nosotros vamos a poder vivir una vida que a Dios le agrada, vivir una vida de victoria. Si nosotros vamos a Santiago 4, versos 7 y 8, no lo busque, yo se lo leo. Santiago 4, versos 7 y 8, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y el 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Todos somos pecadores, todos. Así que este versículo 8 nos toca a todos, porque todos pecamos. Aquel que le diga que no peca, que es un gran siervo, una gran sierva de Dios y que nunca comete pecado, te está mintiendo. Porque siempre el ser humano va a pecar. ¿Y sabes por qué? Porque es nuestra simiente humana, nuestra simiente maligna, es nuestra carne, como dice la Biblia. Y eso nos corrompe y nos lleva al pecado. Y pecado no es únicamente los grandes pecados. La palabra nos enseña, porque está escrito, que toda injusticia es pecado. Toda injusticia. ¿Te peleaste con alguien injustamente? Pecaste. ¿Retaste a tu hijo o a tu hija injustamente? Pecaste. ¿Qué sé yo? ¿Te gustan las drogas? ¿Te gusta el alcohol? ¿Te gustan todas las cosas? ¿Estás destruyendo tu cuerpo? Estás pecando. ¿Te gusta más el dinero que las cosas de Dios? Estás pecando. Todos pecamos. Y es ahí en donde nosotros tenemos que arrepentirnos. Es ahí, porque la paga del pecado es muerte. Jesús nos dio vida eterna.
cuando lo hemos reconocido. Pero ahora nosotros tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir buscando y limpiándonos de todo aquello malo que a Dios no le agrada. Y fíjese lo que dice: someteos pues a Dios. Pero esa sujeción no es porque Dios es un ser todopoderoso y está esperando para destruirnos, sino que si nos sometemos a Dios, vamos a tener la autoridad suficiente para poder vencer todos los pecados y todas las situaciones que se nos presentan, así como hizo Jesús. Si nos sometemos a Dios, vamos a estar llenos del Espíritu Santo y vamos de esa manera a tener el poder y la autoridad para decirle no al pecado, para decirle esto no me conviene, esto no lo voy a hacer, sea lo que sea, esto me aparta de Dios, entonces no lo hago. El ser humano tiene muchísimas mañas. Cuanto más viejitos somos, más mañas tenemos, más malcriados somos. Entonces es tiempo de que nosotros empecemos a limpiarnos, porque eso es lo que quiere Dios, que nosotros nos limpiemos, pero para que estemos más cerca de Él. Porque si bien Dios, Jesucristo, está intercediendo ante el Padre por nosotros, también hay alguien que nos acusa, y ese es nuestro enemigo, Satanás el diablo. Y así como Él nos acusa, Jesucristo nos defiende, pero nosotros tenemos que buscar esa santificación en Jesús, porque Jesús vivió en la carne y sabe todo lo que la carne tira, sabe todos los gustos de la carne, sabe cómo la carne nos quiere corromper y sabe la fuerza cuando nos tira la carne, cuando nos tira los impulsos, Él los conoce. Por eso dice que este sumo sacerdote se compadece de nosotros, porque sabe nuestra humanidad como es. Por eso, tanto vos como yo debemos buscar siempre la presencia de Dios en nuestra vida, para poder vencer. Por eso dice en esta palabra: sujetaos a Dios, sujetate al Espíritu Santo. ¿Hay algo que no puedes vencer? Sujetate a Dios. Él te va a dar la fuerza, Él te va a dar la autoridad, Él va a cambiar tu vida, pero vos tenés que aferrarte a Dios. Y no hay vuelta de hoja, porque el verdadero poder está en eso, está en Dios, en la victoria que Jesucristo tuvo en la cruz del Calvario, en el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Así como me ve hoy a mí, yo era un borracho perdido. Así como me ve hoy a mí, yo robaba en los supermercados para comer. Así como hoy me ve a mí, yo me fumaba 5 paquetes de cigarrillos por día. Así como hoy me ve a mí, yo me corté las venas a los 18 años y estuve internado 3 días. Y ahora he cambiado. Pero eso gracias a Jesucristo, gracias al poder del Espíritu Santo. Y de la misma manera, si usted se entrega al Espíritu Santo totalmente en alma, cuerpo y espíritu, tu vida va a empezar a cambiar. Tu vida va a cambiar. A mí me llevó 36 años, porque tengo 36 años de creyente. Pero mi vida cambió. Y tu vida también va a cambiar. Y eso va a depender de acuerdo a la forma con que vos lo busques a Dios. Tenés que buscar a Dios, tenés que entender y comprender que la única solución que tenemos para nuestra vida es estar bien agarraditos de la mano de Dios. Por eso dice: someteos a Dios, resistid al diablo. ¿Y el diablo cómo se presenta? Con el licor, con las relaciones, con el dinero, con todo aquello que te aparta de Dios, con los negociados. Ahí está el diablo. Y ahí está el diablo que te está queriendo someter y haciendo salir del camino. Pero si vos estás en las manos de Dios, lo vas a vencer. Vas a vencer todo, sea lo que sea. Porque no hay fuerza más grande en este universo que el poder del Espíritu Santo. Y si vos estás lleno del Espíritu Santo, vas a vencer todo aquello que el diablo te puede presentar. Y no le va a quedar otra que huir, te va a tener que dejar en paz. Por eso dice: someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y también nos dice que nos acerquemos a Dios
y Él se va a acercar a nosotros. Cuanto más nosotros busquemos de Dios, más se va a acercar de nosotros. Hoy, ¿qué dice el mundo? ¿Qué dice la gran mayoría? Yo fui a Dios, busqué a Dios y no lo encontré, Dios no me ama, no me escuchó. ¿Pero porque lo buscamos mal? Porque no lo buscamos realmente por amor, por el sacrificio que hizo, por la salvación de nuestra alma, sino que lo buscamos para que nos dé trabajo, para que nos sane un cáncer, para que me arregle los problemas con mi esposa, con mis hijos, para que me dé trabajo, únicamente por eso. Pero si nosotros entendemos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que hoy en esta semana el mundo lo recuerda, vamos a tener la victoria. Y dice también: pecadores, limpiad las manos, bueno, esto ya lo expliqué, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Los de doble ánimo. Es muy fácil ser de doble ánimo. La gran mayoría es de doble ánimo. ¿Y eso qué significa? Hoy, domingo, estamos cantando alabanzas hermosas, estamos alabando, glorificando al Señor, lo estamos aplaudiendo, y mañana tenemos un problema y ya nuestra fe se cayó al piso. Ya pensamos que Dios nos abandonó. Ya pensamos que nuestro problema no tiene solución. Eso es tener doble ánimo. Estar un día hacia arriba y al siguiente acá abajo. Y es algo que tenemos que cambiar en nuestra vida. Por eso dice: purificad vuestros corazones. Cuando el enemigo te habla y te dice: no, vos no vas a salir de esta. No, tu problema no tiene solución. No, ¿para qué? Perdón. ¿Para qué ibas a la iglesia? Eso lo tenemos que sacar de nuestra mente y de nuestro corazón. Porque eso no es Dios. Ese no es el Espíritu Santo. Ese es Satanás, el enemigo, que quiere que vos cambies de actitud, que dejes de buscar a Dios y que realmente empeces a caminar en tu carne. Gracias, mi hermano. Que empeces a caminar en tu carne, buscando tu voluntad. Y esa voluntad seguramente es lejana a la voluntad de Dios. Por eso dice: y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Y cómo lo purificamos? Si esta palabra hoy te está tocando, ahí donde estás sentado, decile al Señor: esta palabra es para mí, yo soy así, yo soy así. Decilo en tu corazón, decíselo en tu mente al Señor: Señor, yo soy así, pero no quiero ser así. No quiero, yo quiero cambiar, quiero entender tu palabra, quiero entender realmente qué es lo que vos querés de mí. Y ¿sabés una cosa? Los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no de mal. Dios quiere que nosotros vivamos bien. No, Dios quiere que nosotros vivamos de victoria en victoria. Dios quiere que nosotros disfrutemos de su Espíritu Santo. Dios quiere que nosotros estemos en paz con Él, que disfrutemos su presencia. Pero el enemigo, claro, siempre va a estar ahí para entorpecerte. El día jueves estábamos en una hermosa charla y ahí hubo problemas y ya nuestra hermana se puso re mal, ya la gran mayoría de ustedes se pusieron re mal, hubo discusiones, no sé cómo habrá terminado la cosa, pero fíjense, estábamos teniendo un momento de paz, un momento de enseñanza, un momento que nos estábamos aprendiendo de las cosas del Señor y pasó este inconveniente y el enemigo ya borró casi todo. Pero somos nosotros los que no le tenemos que dar esa oportunidad a Satanás. Es nosotros, en nosotros depende. ¿Y cómo tenemos que hacer? Orar, orarle a Dios. Pedir que sea reprendido ese espíritu inmundo. Y así cualquier espíritu inmundo que viene a atacar tu vida, cualquier espíritu inmundo que viene a decirte al oído: vos no vas a poder, tu situación no tiene solución. Y macana que el diablo te habla a la mente. Sí que te habla. Y te muestra. Y te hace recordar los momentos amargos de tu vida.
y te dice, ¿te das cuenta? Vos no servís para nada. ¿Te das cuenta? Siempre te fue todo mal en tu vida y te va a seguir yendo peor. El diablo obra así. Pero ¿sabés una cosa? A mí Jesucristo me compró una vida eterna en la cruz del Calvario y Jesucristo me dice que me va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y Él dice que va a pelear la guerra por mí si yo lo busco. Acá Dios dice, clarito, dice, acercaos a mí, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Desechemos los malos pensamientos, desechemos todo aquello que nos quiere apartar de Dios. Todos esos pensamientos no son de Dios. Tenemos que aprender a discernir las cosas de Dios y las cosas del enemigo. Tenemos que pedirle sabiduría al Señor para entender cuando Él nos habla y cuando el enemigo nos habla. ¿Se dan cuenta? Porque el diablo es muy astuto. Fíjate, nosotros decimos que tenemos que buscar a Dios en su presencia, que tenemos que buscar la presencia de Dios. ¿Y sabés cómo te puede hablar el diablo astutamente? No vayas a la iglesia. Si Dios está en todos lados, y lee la Biblia vos solita en tu casa, léela, arrodillate. ¿Para qué vas a ir a perder 2 horas ahí? Quédate en tu casa, mirate la tele, orá cuando vos querés. Y esa no es la voz de Dios. Porque ¿sabés una cosa? La palabra de Dios me enseña que cuando estamos todos reunidos, unánimes, en un mismo espíritu, ahí Dios envía bendición. ¿Te das cuenta? Entonces tenemos que aprender a saber cuando Dios te habla y cuando es el enemigo el que te habla. Porque Él vino para darte victoria. Él vino para darte una victoria tremenda. Y es algo que nosotros tenemos que entender definitivamente. Que hay una guerra espiritual por nosotros, por tu alma. Vos jamás te imaginaste el valor que tiene tu alma. Yo antes tampoco me lo imaginaba, porque tu alma y mi alma valió a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y así como Él fue capaz de morir en la cruz del Calvario por vos y por mí, así el enemigo quiere robar tu salvación y quiere que el día de mañana vos estés a donde el diablo va a estar, que es en el lago de fuego. Vos fíjate, dice en Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y el Dios de paz. Lo primero que te quiere robar el diablo es la paz. Porque si vos tenés paz, vas a entender y vas a tener la mente fría y vas a saber cómo obrar ante el problema, ante la situación. Y esto es orar, es ayunar, es clamar a Dios, es buscar la presencia de Dios y confiar en nuestro Señor, porque Él nos va a dar la victoria, porque Él es victoria. Él es victoria. Siempre vas a tener victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero tenés que entender que tenemos que buscar a Jesús. Pero si no tenés paz, te entras a desesperar, y si el problema es mucho tiempo, te vas a enfermar. Vas a empezar a tener problemas familiares, podés empezar a tener problemas en tu trabajo, podés convertirte en un loco o en una loca de la guerra. Y todos se van a terminar apartando de vos. Pero porque no tenés paz, porque el diablo te la robó. Y es ahí en donde nosotros tenemos que entender y pensar, Señor, ¿estoy haciendo bien? Señor, ¿en qué me estoy equivocando? Porque dice que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Aplastará al diablo bajo nuestros pies. Quiere decir que hay una victoria decretada para nosotros, que tenemos que tomar esa victoria, que tenemos que vivir en esa victoria. Pero para tener victoria, ¿qué es necesario que haya primero?
Para que haya una victoria, ¿qué es necesario que haya primero? Una pelea, una guerra. Si no hay guerra, no hay victoria. Si no hay pelea, no hay ganador. ¿Te das cuenta? Pero Él te va a dar la victoria en la guerra que vos estés llevando, en el problema que vos estés viviendo. Pero tenés que aferrarte con uñas y dientes a la presencia de Dios y llenarte de tu espíritu, del Espíritu Santo. Porque esto está prometido y el Señor de Dios aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Por eso en esta hora